Vamos a hablar ahora de asma. El asma, primero vamos a definirlo, saber que es una enfermedad crónica de la vía aérea más baja. Esta enfermedad está provocada inicialmente por una respuesta exagerada, que es intrínseca del paciente, de sus bronquios a estímulos distintos, que provoca obstrucción bronquial. La obstrucción bronquial, eso es muy importante recordar, es difusa, es reversible y es variable. Hay claramente una predisposición genética a padecer asma y quizás como un dato, saber que es la enfermedad crónica de la infancia más frecuente y es responsable de mucho ausentismo en la escuela y ausentismo secundario en los papás. El diagnóstico es complejo, tiene criterios clínicos, fisiológicos e histológicos. Lo que ustedes tienen que recordar clínicamente, lo que el paciente tiene, obstrucción bronquial, esa obstrucción bronquial ocurre en episodios que son reiterados y la obstrucción bronquial es reversible. Esa reversibilidad puede ser espontánea o puede provenir del fármaco que le doy, pero siempre se revierte el síntoma, ¿sí? No es fija la obstrucción bronquial. Hay muchas formas de asma, quizás es importante marcar que uno tiene que pensar en asma en pacientes que tienen episodios de tos recurrente o de sibilancias recurrentes que responden a drogas como broncodilatadores, independientemente de la edad que tengan. ¿Sí? El asma puede presentarse tanto en pacientes pequeños como en pacientes más grandes. En pacientes más chicos tengo la dificultad en el diagnóstico específico, que es con la espirometría, donde uno realmente valora la obstrucción de la vía aérea más pequeña, pero hay asma en todas las edades. En general el asma se da en el contexto de familias de asmáticos, porque tiene una clara predisposición genética, o en contexto de pacientes que tienen hiperreactividad en otras situaciones, son atópicos, o tienen expresión en la piel, o tienen rinitis, y el asma es algo más acerca de su hiperreactividad. Respecto al diagnóstico, una vez más para reforzarlo, clínicamente tiene una obstrucción bronquial. Esa obstrucción bronquial se presenta como sibilancias, siempre tiene afectado inicialmente el tiempo expiratorio y a medida que va progresando la enfermedad también el inspiratorio, dificultad respiratoria, tos. En general no tiene expectoración, pero la pueden tener. Y los síntomas aparecen de forma periódica. Después uno puede como buscar, en general tienen desencadenantes. Puede ser, a veces algunos chicos tienen patrones estacionales o tienen algunas situaciones que ellos relacionan con la aparición de las crisis de sibilancias, algunos chicos durante el ejercicio, algunos chicos frente a la exposición a algún alergeno, pero se le puede buscar como el patrón, ¿no? Y después lo característico es que se incrementan durante la noche. Eso tiene que ver un poco con la fisiología del tono de los bronquios. En general hay una broncoobstrucción fisiológica y en estos pacientes que ya tienen la hiperreactividad es más marcada. La reversibilidad, lo dijimos antes, puede ser espontánea o secundaria a broncodilatadores. Y esa reversibilidad se puede valorar clínicamente y lo más importante todavía es que se puede valorar mediante una espirometría. El diagnóstico en principio es clínico, la sospecha es clínica. Uno hace quizás dos cosas importantes para que se acuerden. Se le pide una placa de tórax, de mínimo se pide una placa de tórax para descartar alguna otra patología pulmonar crónica que sea el causante de las sibilancias recurrentes. La placa intercrisis de un paciente con asma es una placa normal. Y la espirometría es un estudio que nos permite a nosotros valorar específicamente la obstrucción bronquial de la vía aérea más pequeña y la reversibilidad y la buena respuesta al tratamiento. Es decir, la espirometría nos hace diagnóstico y además nos permite clasificarlo según gravedad. Este cuadro está sacado del consenso. Ustedes tienen que recordar fundamentalmente es que el asma tiene un patrón obstructivo, ¿sí? Lo que tiene es dificultad en los tiempos expiratorios. Fíjense, sería el cuadro del medio, la capacidad vital forzada es normal, lo que tiene es alteración en el volumen expirado, ¿sí? El BF1, el índice de Tifenó, todo lo que mide la capacidad expiratoria, eso es lo que está francamente alterado. Pero es bien obstructivo el patrón. Entonces, el diagnóstico en los pacientes grandes es, más allá de la clínica y lo sugestivo que puede ser los antecedentes que cuente el paciente, en principio uno termina de hacer el diagnóstico, lo puede categorizar de acuerdo a la espirometría. En los chicos más pequeños la espirometría no se puede hacer porque es difícil la realización, hay que entender determinadas pautas que en general los chicos pueden lograr hacer una espirometría satisfactoria después de los 5 o 6 años. En los chicos más pequeños, que hay niños que empiezan con hiperreactividad bronquial siendo lactantes y persisten con su enfermedad, el diagnóstico por momentos se vuelve complejo. El consenso de asma lo que propone es dividir a los pacientes en aquellos que tienen sibilancias recurrentes asociadas a infecciones virales, que tienen todo un pródromo de infección viral, pero a medida que van creciendo, la única manifestación de la enfermedad viral no son las sibilancias, es decir, que cuando crecen se va autolimitando esta forma de expresión de enfermedad viral. En general no tienen antecedentes familiares ni de asma ni de atopía, y son chicos que uno le dice a la madre que va a curar su
su reactividad bronquial y a medida que crezcan van a dejar de sibilar. En el otro grupo completamente alejado están los pacientes que empiezan a tener episodios de sibilancias cuando son pequeños, pero pertenecen a familia de asmáticos o de pacientes con eczema, y los síntomas persisten y uno llega alrededor de la edad escolar pudiendo hacer la espirometría y finalmente certificando el diagnóstico. Este cuadro que tienen acá habla de criterios mayores y criterios menores para diagnóstico de sibilantes, de lactantes sibilantes, para diagnosticar asma en lactantes sibilantes en realidad, y ven que esto es lo que marca bien el consenso. Diagnóstico de asma o de eczema en los padres, y los menores es que tenga el paciente diagnóstico de rinitis alérgica, sibilancias fuera de los resfríos, o sea, sibilancias por fuera de enfermedad viral, y una eosinofilia mayor al 4%. Como diagnóstico alternativo, hay que pensar todas aquellas enfermedades que cursan con sibilancias recurrentes, pero que tienen alguna característica distintiva, ¿sí? O que no son reversibles o se acompañan de alguna otra situación. En la historia clínica siempre preguntar acerca de síntomas desde el nacimiento. En general estos chicos no tienen, en el transcurso de los primeros meses desarrollan las sibilancias, pero no tienen síntomas desde que nacen. Nunca las sibilancias están asociadas específicamente con la alimentación, eso es más para pensar en enfermedad por reflujo. Nunca tienen un comienzo brusco, esto quizás en episodios recurrentes de aspiraciones, ¿sí? Pero en general esto es para hacer diagnóstico diferencial con aspiración de cuerpo extraño. No tienen esteatorrea, ¿sí? No tienen nada que nos haga pensar en fibrosis quística, no hay esteatorrea, no hay síntomas malabsortivos y no tienen estridor. La enfermedad es bien de la vía aérea baja, no tiene afectación de la vía aérea alta, ¿sí? Como podría ser una laringomalacia, en chicos que tienen dificultad respiratoria recurrente, pero el estridor es bien alto, es bien de afectación de la vía aérea extratorácica. Al examen físico no debe haber signos de retraso del crecimiento y de desnutrición, fundamentalmente pensando en fibrosis quística. Soplo cardíaco no puede ser causa, ¿sí? La insuficiencia cardíaca o alguna cardiopatía en particular, dar episodios de dificultad respiratoria. Estos chicos no tienen soplo cardíaco, es un diagnóstico diferencial, y por supuesto no tiene que tener síntomas unilaterales ni signos unilaterales de enfermedad pulmonar porque es una enfermedad difusa. Y esto en la historia clínica del examen físico. Y en los exámenes complementarios lo que tienen que recordar es que asma es episodios repetidos de broncoobstrucción reversibles. Si no tienen reversibilidad con broncodilatadores o de forma espontánea no es asma. Y si yo la placa dijimos que tenía que ser una placa normal, si no, la placa no es normal, si tiene síntomas focales o persistentes en la placa que no resuelvan después de enfermedades banales, no es asma, es otra cosa. Esto está sacado del consenso de la SAP, es muy importante que lo conozcan. Más allá de todo lo que hablamos recién, que tiene que ver un poco con la definición y algo respecto a la clínica, habitualmente lo que se pregunta de asma es aprender a clasificar el asma que tiene el paciente y en función de eso indicar el tratamiento preventivo, ¿sí? El asma se divide en dos grandes grupos, asma intermitente y asma persistente. El asma intermitente es aquel paciente que presenta síntomas en general en relación a eventos desencadenantes como el ejercicio o la exposición a alergenos, pero no tiene un asma que claramente es intermitente, aparece y desaparece, pero no lo acompaña en la cotidianidad de su vida, ¿sí? Por definición solamente tienen síntomas menos de una vez por semana y entre los ataques está completamente asintomático. Son infrecuentes los síntomas nocturnos, menos de 2 veces al mes, y tiene una espirometría completamente normal. Estos que se llaman asma intermitente, como no tiene afectación persistente, tienen únicamente tratamiento preventivo, no tienen tratamiento preventivo en realidad, únicamente tratamiento a demanda cuando aparezca la broncoobstrucción. Dentro de los persistentes se dividen en 3 grandes grupos. El primer grupo, que es el leve, tiene síntomas más de una vez por semana, pero menos de una vez por día. Tiene más de 2 veces al mes síntomas nocturnos y la espirometría todavía es normal. Es decir, en los 2 primeros la espirometría es normal. Lo que varía es la frecuencia de síntomas diurnos y nocturnos. En el moderado tiene síntomas diurnos, diarios, todos los días tiene, y la sintomatología afecta la actividad cotidiana. Tiene más de una vez por semana síntomas nocturnos y la espirometría es anormal. Y en los graves, que a veces es difícil, y eso lo preguntan mucho, hacer distinción entre moderado y grave, saber que los síntomas diurnos del moderado son diarios, o sea, todos los días, pero no todo el tiempo. El grave todo el tiempo tiene sintomatología y, por supuesto, la actividad física está limitada. Los síntomas nocturnos del moderado son frecuentes y la espirometría, por supuesto, que es anormal. Entonces, el tratamiento tiene un tratamiento no farmacológico, que es fundamentalmente las medidas respecto al manejo de los alergenos y a todo lo que uno puede hacer para prevenir la exposición a los factores desencadenantes, y después el tratamiento farmacológico. Se divide en 2 grupos, saber que todos necesitan tratamiento de rescate cuando tengan sintomatología, utilizan salbutamol, un beta 2 de acción corta, ¿sí? Un broncodilatador, y a partir del asma persistente leve,
también el moderado y también el grave, utiliza tratamiento preventivo. Entonces, esto para marcarles, el intermitente lleva beta según síntomas. El persistente leve puede llevar corticoides a dosis baja y se puede pensar la posibilidad de antileucotrienos. El persistente moderado lleva corticoides inhalados a dosis moderada y beta de acción prolongada. Y el persistente grave lleva corticoides inhalados de dosis mayor con un beta 2 de acción prolongada a una dosis más alta asociado a antileucotrienos, o corticoides inhalados a dosis mucho más alta, o incluso corticoides orales. Este quizás es el cuadro que mejor tienen que recordar. El tratamiento de asma se llama el tratamiento escalonado. ¿Sí? Uno tiene, a medida que el asma es más grave, va asociando distintas drogas para mejorar el efecto preventivo. Saber que la base del tratamiento preventivo son los corticoides inhalados, y todo lo otro que uno puede hacer, como los antileucotrienos o los betas de acción prolongada, lo que hacen es ahorrar la dosis de corticoide inhalado que el paciente tiene. ¿Sí? Pero en principio el paso 1, el paso 2 es que sería para un asma persistente leve, son corticoides a bajas dosis. El paso 3, que sería para un asma moderado, serían corticoides a bajas dosis más un beta de acción prolongada. Lo otro que se puede hacer es darle un corticoide inhalado a dosis moderada o alta, o un corticoide inhalado a bajas dosis y un antileucotrieno. Estas son las opciones que más frecuentemente se observan. Y después, para asmas más graves, se puede dar un corticoide a dosis inhalado a dosis más alta asociado a un beta de acción prolongada. Y cuando es más grave todavía, como última opción, que sería el paso 5, en asmas mucho más descontrolados, se puede dar corticoides vía oral, que es la última de las opciones. 2 palabras de tratamiento de la exacerbación del asma. Saber que las crisis asmáticas se pueden clasificar según gravedad. La gravedad se distingue entre leve, moderado, grave y cría, que es claudicación respiratoria inminente aguda. Por supuesto que la dificultad respiratoria va aumentando. Esto, acá tienen varios puntajes. Esto está sacado del consenso. La frecuencia respiratoria, la utilización de músculos accesorios, la frecuencia cardíaca, las sibilancias, el pulso, la saturación. Bueno, hay muchos parámetros que nos permiten a nosotros definir qué tipo de exacerbación tiene. Quizás me parece importante marcar de este cuadro es que cuando un paciente está por claudicar, es decir, realmente va a tener paro inminente, a diferencia de lo que sucede en el resto de los estadios, que la hipoxemia lo que va generando es el paciente está cada vez más excitado. Cuando está por claudicar se pone confuso. Eso es como una diferencia muy grande. Respecto a la frecuencia cardíaca, el paciente habitualmente, por la hipoxemia que tiene, lo que hace es aumentar la frecuencia cardíaca. Cuando está por claudicar hay bradicardia. Fíjense que de leve a moderado y grave va aumentando la frecuencia cardíaca, y cuando es inminente el paro está bradicárdico. A la auscultación pulmonar, las sibilancias, a medida que va aumentando la gravedad, de leve a moderado y de moderado a grave, aparecen distintos tiempos respiratorios. Primero solo es expiratorio, después se agrega el inspiratorio. Pero cuando el paciente está por claudicar, tiene silencio respiratorio. Es tal el atrapamiento aéreo que no hay ni siquiera movilización de aire. Así que es bien estas cosas como para marcar bien distintas respecto a los otros estadios. Del tratamiento, el tratamiento, quizás la diferencia fundamental respecto al tratamiento de otras crisis de broncoespasmo, de broncoobstrucción que ustedes estudian, que es la bronquiolitis. La bronquiolitis dijimos que es una enfermedad viral y el asma es una enfermedad de hiperreactividad bronquial. Entonces, el corticoide que maneja justamente esta hiperreactividad bronquial aparece de forma precoz en el tratamiento, porque es lo que mejora la base del problema. Cuando la crisis es leve, lo que se puede hacer es una serie similar a lo que hacemos con la bronquiolitis, broncodilatadores en 3 dosis cada 20 minutos. Si no responde, después de la tercera dosis se le puede agregar corticoides vía oral, bien precozmente. Si responde bien, se va de alta con los broncodilatadores y los corticoides, y si no responde, durante la primera hora se considera moderado. A los moderados, desde el principio se le va a ofrecer oxígeno humidificado por la hipoxemia creciente que van desarrollando. Desde el principio, por supuesto, el broncodilatador, y desde el principio el corticoide vía oral. Se observa, y si a las 2 horas responde de forma adecuada, se va a casa con corticoides vía oral y broncodilatadores. Si no responde, es considerado como grave. El grave se interna siempre, desde el principio, por supuesto que necesita oxígeno, broncodilatadores inhalados, y se le dan corticoides ya no vía oral o endovenoso, como podría pasar en el moderado, sino que directamente son endovenosos. Se le puede agregar teofilina en bolo, y si no responde o evoluciona de forma desfavorable, hay que pensar en la internación en terapia intensiva.